Tarea de simulación unidad 6, correspondiente a los estudios de movimientos ondulatorios. En esta ocasión vamos a realizar una simulación alternativa, pulsos en una cuerda. Alternativa indica que es muy similar a la que deben realizar en su tarea de simulación. Deben tomar en cuenta que en este caso la configuración es ligeramente diferente y no deben hacerla tal cual está aquí. Procedemos. En la simulación sobre ondas, ajustar los parámetros de la siguiente manera. Ver la figura 1. Para mi caso, el simulador debe quedar tal cual se ve en esta imagen. Primero, elegimos el pulso como fuente de onda. Entonces aquí está el manual, oscilador y impulso. Muy bien. Entonces lo siguiente sería el extremo fijo. Aquí tenemos extremo fijo, extremo libre, fíjense, y sin extremo. Me solicitan que sea extremo fijo, para mi caso. Amplitud del pulso de 0.95 centímetros. Aquí dice 0.75, lo voy a llevar a 95. 0.95 centímetros para mi caso. El ancho del pulso 0.80. Aquí está en 0.50, lo llevo a 0.80. Muy bien. Ninguna amortiguación. Aquí mucha, aquí medio y aquí ninguna. Tensión justo en el medio de la escala. Entonces la tensión aquí está alta, aquí está en el medio, aquí está baja, la coloco aquí, en el centro. Activo regla, activo cronómetro. Aquí puede estar en normal o en movimiento lento para poder hacer las mediciones. Vamos a ponerlo en normal para hacer la primera parte. Aquí lo voy a poner en play, aquí también, para que cuando yo le dé justamente aquí, inicie a correr el tiempo. Aunque para la primera pregunta sé que no la voy a necesitar. Ok, entonces vamos a ver qué más. Está todo igual. Procedemos ahora a leer. Pulsar el accionador del pulso, observar cómo el pulso va de un extremo al otro, aumentar la tensión a su valor máximo y observar el efecto producido en el pulso, ajustar nuevamente la tensión a su valor original. Ok, entonces estamos en media, tensión media, observamos qué pasa con el pulso, vemos que cuando llega al extremo se refleja. Ok, entonces vamos a aumentar la tensión al máximo, que fue lo que nos dijeron que hiciéramos. Cuando lo aumento al máximo, fíjense que ahora acaba de aumentar la rapidez de la onda en la cuerda. Si la bajo al mínimo, miren qué pasa, yo no me hice lo bajar al mínimo, sino que manipule esto. Aquí estoy en el centro, aquí máxima, aquí en el centro y aquí máxima. Y me dicen déjela ahí ya al final. Ok, aquí tiro otro pulso, pero no era necesario. Entonces, vamos a ver. Como solamente nos dicen que observemos, no hay que responder nada en esta parte, ni tampoco hay que tomar una captura de pantalla completa. Entonces pasamos a la segunda. Mida la longitud de la cuerda con la regla y exprese este valor en metros. Muy bien, reiniciamos. No nos interesa. Entonces tomamos la regla y vamos a medir la longitud de la cuerda. Aquí la pongo que el 0 coincida con la mitad, aquí con el centro. Ahí está. Bien. Y vamos a ver cuánto mide. Esto está en centímetros, ellos lo piden en metros, por lo tanto, tendríamos que hacer una conversión. Vemos que tenemos más de 7, menos de 8, y que este punto verde se encuentra justamente en el centro. Cada línea de esta vale 0.2 porque son 5 separaciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Y como hay 1, dividido entre 5 sería 0.2. Ok, entonces nos encontramos justamente después de la segunda y antes de la tercera. Podríamos estimar que se encuentra en la mitad. Entonces sería 7.5, porque este sería 7.2, 7.4, 7.6, aquí 7.5. Entonces vamos a anotar esto acá en esta parte. Es decir, nosotros tenemos 7.5 centímetros. Si hacemos la conversión dividiendo entre 100, sería 0.0
0.075 metros. Es decir, que eso es lo que vamos a anotar aquí. 0.075 metros es la longitud de la cuerda. Continuamos. Con el cronómetro de la simulación, medir el tiempo que el pulso tarda en salir de un extremo y regresar. Anotar este valor a continuación como T1, como tiempo 1. Es decir, para la tensión en el centro, voy a poner esto en lento para poder observar mejor. Reinicio esto, le doy play para cuando yo inicie aquí, entonces poder que inicie automáticamente. Entonces lo puse en lento para ver cuando salga el pulso, cuando rebote y cuando vuelva y entre. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el pulso venga llegando, suba esta y ¡pam! Y llegue aquí. Entonces vamos a darle a play. Ahí va. A ver, me interesa el frente, la primera parte del pulso. Porque rebota. Vamos a ver. Ahí viene bajando, se está acercando. Y ¡pam! Ahí pausé. 4.013. Justamente cuando llegó el pulso aquí. Para 0.3. Anoto. Este sería mi tiempo. 4.03 segundos. Para mi ejemplo. Luego dice, ojo, cuidado. Tanto para el 2 como para el 3 necesito captura de pantalla. Es decir, en el 2 acabo de obtener unos valores de longitud de 7.5 centímetros, 0.075 metros. ¿De dónde salieron esos valores? Del simulador. Entonces ya llevo una captura de pantalla en esta pregunta. Para esta acabo también de sacar una información nueva, que es el tiempo que tarda el pulso en salir y regresar para la tensión en el centro. Entonces ya van dos imágenes con esto. En la siguiente dice ajustar la tensión de la cuerda a su valor máximo y medir el tiempo que el pulso tarde en salir de un extremo y regresar. Es decir, vamos a colocar, vamos a reiniciar aquí. Aumentamos la tensión al máximo. Esto reiniciamos el cronómetro, lo activamos para que se inicie. Lo dejo en movimiento lento para poder hacer una mejor medida por el tema del tiempo de reacción humana, ¿no? Ok, entonces podemos iniciar. Pop. Ahí comenzó a contar. Aquí va el pulso, pam, pam, pam. Viene por debajo y pop, pausamos. 2.42. Entonces anoto aquí. 2.42. Otra captura de pantalla completa que salga todo, ¿no? De toda la información de la pantalla como validación de esa pregunta. Entonces, número 5. Conociendo el tiempo para cada caso y la distancia recorrida. La distancia recorrida, recuerden que es va y viene, por lo tanto, aquí le indican dentro de paréntesis que es 2 veces la longitud. Vamos a hacer el calculito de ella. Es decir, la distancia, que es 2 veces la longitud, sería 2 veces 0.075 centímetros. Si van a su calculadora y hacen el cálculo, sería 0.15 metros. Disculpen, esto no es centímetros, sino metros. 0.15 metros. Entonces tenemos el tiempo de cada uno. Por lo tanto, la velocidad, si asumimos un movimiento rectilíneo uniforme en la propagación, la rapidez, disculpen, en este caso, es simplemente la distancia entre el tiempo. Y como están pidiendo para la tensión 1, la rapidez 1 será con el tiempo 1. La distancia es la misma para ambos casos. Ok, entonces 0.15 metros dividido, el tiempo era 4.03. Ok, 4.03 segundos. Es decir, eso lo colocamos aquí. 0.15 metros entre 4.03 segundos. Y vamos a la calculadora. Está por acá. Entonces, 0.15 entre 4.03 igual a, vamos a ese 0.04 redondeado, 0.04 metros por segundo. Eso es en la tensión en el medio. Ahora me dicen rapidez para la tensión 2, el mismo procedimiento, es decir,
la velocidad 2 será la misma distancia, pero con el tiempo 2. Esta rapidez debe ser mayor según lo que vimos, que mientras aumentábamos la tensión, la rapidez aumentaba. Entonces esto es 0.15 metros. La rapidez era de 2.42 segundos. Eso lo colocamos acá. 0.15 metros entre 2.42 segundos. Y vamos a ver qué me da en la calculadora. 0.15 entre 2.42. SD para ver 0.06 redondeado. 0.06 metros sobre segundo. Justamente lo que habíamos indicado. La rapidez para la tensión máxima es mayor que cuando la tensión está en el centro. Ok. Aquí no necesitamos tomar captura de pantalla porque simplemente es cálculo utilizando datos que ya tenemos, ¿no? El tiempo 1 y el tiempo 2 y la distancia que es el doble de la longitud. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Qué se puede concluir en cuanto a la dependencia de la rapidez de propagación de los pulsos y la tensión en la cuerda? Bueno, nosotros vimos que cuando aumentamos la tensión, ¿qué pasaba con la rapidez? Aumentaba. Por lo tanto, simplemente podríamos responder que al aumentar la tensión, aumenta la rapidez. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Es decir, si reducimos la tensión, reduce la rapidez. Sabemos de nuestro estudio teórico que la rapidez en una cuerda se calcula como la tensión dividido la raíz cuadrada de la relación de la tensión entre el coeficiente de densidad, entre la densidad lineal. Disculpen. Por lo tanto, si vemos la expresión, nos damos cuenta que la rapidez es directamente proporcional a la raíz de la tensión. Es decir, si aumentamos, la tensión va a aumentar la rapidez. ¿En qué factor aumentó la rapidez de propagación? Bueno, sencillo. Al poner la tensión en su máximo valor, sabemos que la rapidez máxima, la rapidez 2, que con la tensión máxima fue mayor que la rapidez 1. Entonces, para conocer el factor de aumento, simplemente tendríamos que dividir, calcular la relación, división, cociente, entre la rapidez 2 y la rapidez 1. La rapidez 2, 0.06 metros sobre segundo, y la rapidez 1 sería 0.04 metros sobre segundo. Si calculamos eso en la calculadora, vamos a ver qué nos da. Es decir, 0.06 entre 0.04, 3 medios, que 3 medios no es más que 1.5. Es decir, la relación es 3 medios que es 1.5. Este 3 se está negando. Ahí está. 1.5. Esto muere y esto muere con esto. Ok. Cuando un pulso llega a un extremo, ¿qué fenómeno de propiedad ondulatoria ocurre? Cuando llega al extremo, ¿qué fue lo que vimos que pasó? Bueno, ¿qué se refleja? Entonces, el fenómeno de reflexión de ondas. Reflexión. Fenómeno de reflexión. Entonces, no hay más preguntas. ¿Es cuánto?